Hola a todos y bienvenidos, un día más, a vuestro canal favorito de noticias del corazón y salseo turco. ¿Cómo estáis, mis chismosos empedernidos? Espero que con las antenas bien puestas porque hoy tenemos una noticia que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Agarraos fuerte a vuestros sofás, preparad palomitas, porque lo que os voy a contar es impactante. Hoy vamos a hablar de dos de las figuras más queridas y mediáticas de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si habéis oído bien, vamos a sumergirnos en su universo, en su relación, y en un giro inesperado que ha dejado a todos boquiabiertos. Antes de que me lancéis piedras por la impaciencia, quiero recordaros que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos la mejor información. Así que si aún no os habéis suscrito, ahora es el momento perfecto. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Y ahora sí, vamos al lío. La historia de Hande y Kerem es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Dos jóvenes talentosos, guapos, carismáticos, que se conocieron en el set de rodaje de la exitosísima serie Senkalkam Love is in the Air. La química entre ellos era innegable, palpable en cada escena, y pronto traspasó la pantalla. Lo que comenzó como una amistad y compañerismo profesional, floreció en un romance que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Su relación se convirtió en un fenómeno global, seguida con lupa por los medios y por sus legiones de seguidores. Cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle, buscando pistas, confirmaciones, o simplemente una dosis de ese amor que irradiaban. Se convirtieron en la pareja del momento, la personificación del amor ideal, y sus fans, cariñosamente conocidos como Anker, vivían y respiraban su romance. Viajes románticos a las Maldivas que inundaron Instagram con fotos de ensueño, mensajes llenos de cariño que se dedicaban mutuamente en sus redes sociales, miradas cómplices que capturaban los paparazzi durante eventos públicos, todo parecía indicar que Hande y Kerem estaban destinados a estar juntos para siempre. Incluso se llegó a hablar de planes de boda, con rumores sobre la elección del lugar y el diseñador del vestido. Era la fantasía hecha realidad para los fans, la prueba de que el amor verdadero sí existía. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es mucho más compleja que la imagen que proyectamos. A principios de 2022, la noticia de su ruptura sacudió al mundo Anker con la fuerza de un terremoto. De un día para otro las fotos desaparecieron de sus perfiles, las interacciones cesaron y un silencio sepulcral se apoderó de sus redes sociales. El shock fue mayúsculo. ¿Qué había pasado? ¿Dónde se había roto la magia? Las especulaciones no tardaron en surgir y alimentaron horas y horas de debates en foros online y programas de cotilleo. Incompatibilidad de agendas debido a sus apretadas agendas profesionales, presiones mediáticas insoportables que terminaron por desgastar la relación, diferencias personales irreconciliables que salieron a la luz con el tiempo. Nadie sabía con certeza los motivos reales de la separación, y ambos actores optaron por mantener silencio, respetando su privacidad y la de sus familias, alimentando aún más el misterio. Se decía que la ruptura había sido especialmente dolorosa para Hande, quien se había enamorado profundamente de Kerem. La presión de ser constantemente observada y juzgada por su relación también había contribuido al desgaste emocional. Por su parte, Kerem, aunque más reservado, también se mostró afectado por la separación. Algunos allegados comentaron que él se sentía abrumado por las expectativas de los fans y que necesitaba espacio para concentrarse en su carrera. La ruptura fue un golpe duro para sus fans, que vieron desvanecerse el sueño de verlos juntos para siempre. Los foros online se llenaron de mensajes de tristeza y desolación, y muchos fans se negaron a creer que la relación había terminado definitivamente. Surgieron teorías conspirativas sobre una posible estrategia de marketing o un descanso temporal para aliviar la presión mediática. Sin embargo, como dice el refrán, después de la tormenta siempre sale el sol. Y aunque al principio fue difícil, tanto Hande como Kerem siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento en nuevos proyectos. Hande continuó protagonizando series de televisión de gran éxito, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas internacionales de cosméticos, moda y joyería. Su imagen se convirtió en un reclamo publicitario, y su presencia en eventos y alfombras rojas era siempre un acontecimiento. Se la relacionó sentimentalmente con otros hombres, incluyendo U.
Famoso empresario turco, pero ella nunca confirmó ni desmintió los rumores. Kerem por su parte apostó por proyectos más ambiciosos, tanto en Turquía como en el extranjero, mostrando su versatilidad como actor y productor. Participó en series internacionales, viajó por el mundo y se dedicó a proyectos humanitarios. Se le vio con diferentes mujeres, pero al igual que Hande, mantuvo su vida personal en la más estricta intimidad. Ambos demostraron una gran madurez y profesionalismo, separando su vida personal de su trabajo y manteniendo una relación cordial y respetuosa, al menos públicamente. Se cruzaron en algunos eventos, se saludaron amablemente, pero no hubo indicios de una posible reconciliación. Los fans de Anker, sin embargo, nunca perdieron la esperanza. Y ahora llegamos al punto clave de este vídeo, a la noticia que os prometí al principio y que, estoy segura, os va a dejar sin palabras. Prepárense porque, redoble de tambores. Hande Erçel y Kerem Bürsin van a ser padres. Sí, lo habéis oído bien. Según fuentes cercanas a la pareja, fuentes de total confianza que me han jurado y perjurado que esto es la verdad verdadera, Hande está embarazada de su primer hijo, fruto de un encuentro fortuito que tuvo lugar a finales del año pasado. Al parecer, Hande y Kerem coincidieron en un evento benéfico organizado por una importante ONG turca. Ambos, comprometidos con causas sociales, habían aceptado la invitación sin saber que el destino les tenía preparada una sorpresa. Después de meses sin verse, la chispa volvió a encenderse, o quizás nunca se apagó del todo. Testigos presenciales aseguran que durante la cena, Hande y Kerem se mostraron muy cercanos y sonrientes. Conversaron animadamente y se les vio intercambiando miradas cómplices. Al parecer, la tensión acumulada durante los meses de separación se había disipado, dejando paso a la nostalgia y al recuerdo de los buenos momentos compartidos. Una noche mágica, una conexión innegable, una conversación sincera sobre el pasado, el presente y el futuro, y el resultado, un bebé en camino. La noticia, por supuesto, ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y alegría por ambas familias y, por supuesto, por los propios Hande y Kerem. Según mis fuentes, al principio se sintieron abrumados por la inesperada situación, especialmente porque ninguno de los dos estaba buscando activamente una reconciliación ni un compromiso tan importante como formar una familia. Sin embargo, después de asimilar la noticia, ambos han decidido asumir su responsabilidad y afrontar este nuevo capítulo de sus vidas con madurez y amor. Según nuestras fuentes, Hande y Kerem están decididos a formar una familia unida y feliz, priorizando el bienestar de su hijo por encima de todo. Se dice que han estado buscando una casa más grande en una zona tranquila y apartada del bullicio de la ciudad, concretamente en la zona de Beykoz, conocida por sus lujosas villas con vistas al Bósforo, para criar a su bebé en un ambiente seguro y amoroso. También se comenta que han estado recibiendo asesoramiento de expertos en crianza y que están leyendo libros sobre paternidad para prepararse lo mejor posible para esta nueva etapa. Los rumores apuntan a que Hande está de 3 meses y que el bebé es una niña. La noticia se ha mantenido en secreto hasta ahora para proteger la privacidad de Hande y para permitirle pasar las primeras semanas de embarazo con tranquilidad. Por supuesto, la noticia ha generado una gran expectación entre los fans de la pareja, que han inundado las redes sociales con mensajes de felicitación y buenos deseos. El hashtag #AnkerIsBack se ha convertido en tendencia mundial en cuestión de minutos, y los fans están celebrando la reconciliación de sus ídolos y la llegada de su primer hijo como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Las redes sociales se han llenado de montajes de fotos de Hande y Kerem con bebés, de mensajes de apoyo y de muestras de cariño. Incluso algunos fans han empezado a hacer apuestas sobre el nombre que le pondrán al bebé. La locura Anker está de vuelta. Ahora bien, hay que ser realistas. El camino que tienen por delante Hande y Kerem no será fácil. Tendrán que superar muchos obstáculos y desafíos, tanto a nivel personal como profesional. La presión mediática será enorme y tendrán que aprender a lidiar con la atención constante de los paparazzi y de los fans, que no dudarán en seguir cada uno de sus movimientos. Además, tendrán que encontrar un equilibrio entre su vida familiar y sus carreras profesionales, lo que no siempre es fácil en el mundo del espectáculo. Hande tendrá que adaptar su agenda de trabajo para poder dedicarse al cuidado de su bebé, y Kerem tendrá que compaginar sus proyectos internacionales con su papel de padre. Sin embargo, si hay algo que han demostrado Hande y Kerem a lo largo de su relación, es que son capaces de superar cualquier obstáculo que se les presente, siempre y cuando estén juntos y se apoyen mutuamente. Y es que al final, el amor lo puede todo.
Y el amor que sienten Ande y Kerem el uno por el otro, y por el hijo que esperan, es la fuerza que les impulsará a seguir adelante y a construir una familia feliz y unida. La noticia del embarazo de Ande ha supuesto un giro de guión inesperado en la vida de ambos. Recordemos que hace apenas unos meses, se rumoreaba que Ande estaba saliendo con un famoso empresario turco, Hakan Sabank, y que Kerem estaba centrado en su carrera internacional, buscando oportunidades en Hollywood. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos, unos planes que nadie podía haber imaginado. Esta historia nos enseña que la vida da muchas vueltas, y que a veces, las cosas más inesperadas son las que nos traen mayor felicidad. Nos enseña que nunca hay que perder la esperanza, y que incluso después de una ruptura, el amor puede volver a florecer. Nos recuerda que el destino a veces tiene un sentido del humor muy particular y que las segundas oportunidades existen. Y sobre todo nos enseña que lo más importante en la vida es la familia, y que no hay nada más valioso que el amor incondicional de un padre y una madre. Desde aquí les deseamos a Ande y Kerem toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. Esperamos que puedan disfrutar al máximo de su embarazo y que sean unos padres maravillosos para su hijo. Les mandamos un abrazo enorme y les deseamos lo mejor. Y ahora, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo cargado de emociones y sorpresas. Hemos hablado de la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su ruptura, de su reconciliación, y de la noticia bomba de su embarazo. Hemos visto cómo su relación ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, y cómo han sabido superar los obstáculos que se les han presentado en el camino. Hemos aprendido que el amor puede volver a florecer incluso después de una ruptura, y que lo más importante en la vida es la familia. Una historia digna de una telenovela, pero esta vez es real. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para vosotros. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta noticia. ¿Os esperabais este giro inesperado en la vida de Hande y Kerem? ¿Creéis que serán unos buenos padres? ¿Qué nombre le pondrán a su bebé? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me muero por leerlos. Quiero saber vuestras predicciones, vuestras teorías y vuestras opiniones más sinceras. Y como siempre, quiero agradeceros de corazón vuestro apoyo incondicional. Gracias por estar ahí, por ver mis vídeos, por comentar, por compartir, y por hacer de este canal una gran familia. Sin vosotros, nada de esto sería posible. Sois los mejores chismosos del mundo y os quiero un montón. Antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras exclusivas. Estad atentos porque seguiremos cubriendo esta noticia y os traeremos todas las novedades sobre el embarazo de Hande y la vida de Hande y Kerem como padres. No os lo perdáis. Y recordad, la vida es un chisme. Hasta la próxima. Y como diría mi abuela, ojo avizor, que el mundo es un pañuelo, besos y abrazos.